Bienvenido, David Pérez, presidente de la Cámara Departamental del Libro de la Paz. Muy agradecida por tenerlo acá en esta montaña. Claudia, muchísimas gracias. El agradecido soy yo con La Razón y con el programa que tiene un nombre tan original, que era papel y tinta en vez de tijera. Así es. Entonces, y para hablar de esto, y realmente la literatura también es política, pero personalmente mi política... Todo es política. Todo acto que hacemos los humanos es política. Así es. Personalmente mi política es la cultura. Y que pienso que la cultura debe estar en una feria, en un evento de este tipo, por encima de todo, ¿no? Más bien debe unirnos en vez de separarnos. Así que estamos ya a poquísimos días de la inauguración de nuestra 27ª versión de la Feria Internacional del Libro de la Paz. 27 ya. 27. Desde el año 96. Es una feria que consolidada, ya tiene su consolidación. Sí. Su prestigio. Así es. Y ha ido creciendo, ¿no? Así es, ha ido creciendo. Y me permito decir que puede estar entre las 5 ferias del libro más importantes de Latinoamérica. Ah, sí, tanto así. Tanto así, sí, mire, por su contenido, por su tradición, por quienes vienen. Entonces, por ejemplo, podemos situar entre las más grandes a Guadalajara. México, claro. Creo que es la más grande, ¿no? Es la más grande en Latinoamérica. Luego, Buenos Aires, claro. Y también Bogotá. México y Argentina, ¿no? Son dos polos, dos fuerzas culturales innegables hasta hoy. Claro que sí. Bogotá es un caso especial porque es más grande que Buenos Aires, pero Buenos Aires es más importante que Bogotá como feria. Claro. La feria de Bogotá, en Corferias, que es un campo ferial hermoso, inmenso, que hasta tiene un hotel Hilton entre sus predios, es un evento que la última vez que estuve, en 5 días no terminé de visitar toda la feria. ¡Qué locura! Entonces es una fiesta para alguien que gusta de la cultura o de la literatura, porque realmente las ferias se han ido diversificando, se han ido abriendo a otras manifestaciones culturales. Ya son eventos que acogen a la danza, acogen a la música, a la pintura o a la fotografía, porque lo que pensamos es que todas estas otras disciplinas se nutren del libro. Entonces es el eje desde donde se reparte el conocimiento para alimentar a estas otras manifestaciones artísticas y culturales. Sí, de hecho la lectura es uno de los pilares, ¿no? de toda nuestra producción literaria, poética, política, así es. En fin, desde ahí vamos estructurando nuestro pensamiento también y por eso la importancia de una feria como esta que estamos a punto de inaugurar. El lugar ya se ha hecho parte de la tradición, ¿no? El Chuquiagomarca. Claro que sí. ¿Están cómodos ahí? ¿Les sirve este lugar? Claro que sirve. A pesar de que tiene ciertas limitaciones, porque por ejemplo hace 10 o 12 años cuando se ha encarado esta construcción, había ya la tecnología para poder obviar o evitar los pilares que hay en los pabellones, ¿no? Entonces que eso daría una gran versatilidad a los salones, permitiría hacer muchas cosas más. Hace falta un montacargas, estamos en constante comunicación con el campo ferial y con el Ministerio de Economía, que es la entidad propietaria del campo ferial. Entonces, podría tener mejor condiciones, se puede mejorar. El año pasado, por ejemplo, hubo una lluvia invernal, nuestro invierno es seco, pero hubo una lluvia y había goteras. Entonces, bueno, inmediatamente se preocuparon. Y con tanto libro ahí adentro. Y que sí, que lamentablemente el libro es un objeto, pero que se daña, ¿no? Al libro le afecta el polvo, le afecta la humedad, entonces el polvo es una constante en nuestra feria. Estamos viendo cómo este año mejorar ese aspecto, ¿no? La humedad también. Entonces se vieron dañados algunos expositores, pero lo logramos. Y el campo ferial siempre hemos tenido una muy buena relación, ya son 10 años que estamos, pero lo óptimo sería, pagamos un alquiler bien alto. Ya. Puedo decirlo. O sea, no es gratis, hay que decirlo no también. Es gratis. En 10 años le hemos pagado al campo ferial $1 millón. $100,000 por año de alquiler. Entonces, siendo esto parte del gobierno... Y a su vez los stands también los cobran. Por ejemplo, si La Razón quisiera poner un lugar ahí, nos cobran. La Razón siempre tuvo un espacio privilegiado, ¿no? La Razón siempre ha expuesto lo que tenía todos los qué sé yo, juguetes o otros libros o CDs, que cada vez hay menos, ¿no? El formato de periódico está... Pero cobran, quiero decir, a las librerías cobran también los espacios. Por supuesto, porque tenemos que cubrir este alto monto, ¿no? La Cámara Departamental del Libro de la Paz es una entidad pequeña, sin fines de lucro, y todo lo que ganamos con alquileres y con entradas lo reinvertimos al año
en la siguiente feria. Entonces, por eso nosotros acudimos al gobierno, acudimos a la parte privada, también a las empresas, para que nos apoyen. ¿Y porque apoyan? También, ¿Responde la empresa privada? Unas sí, otras no. Seguro que sí, son los menos los que sí. Tocamos, yo cuando hace casi 2 años me hice cargo de la Cámara del Libro, sabía lo que tenía que hacer porque el 2018-2019 ya estuve como vicepresidente, entonces sabía que lo que nos falta son recursos y dije, voy a tocar todas las puertas, voy a extender la mano porque no hay otra forma, ¿no? Hay legaciones diplomáticas que siempre están dispuestas a colaborar. Le hablo de España, le hablo de Chile. Chile, por ejemplo, tiene siempre ya, solo hay que ver qué nombres van a venir. Entonces ya tiene ellos presupuestado que van a venir 2 o hasta 3 autores para cada feria. España, el apoyo es mucho más grande, ¿no? Siempre el Centro Cultural de España en La Paz nos ha apoyado muy entusiastamente. Nos lleva a los invitados especiales y los principales platos para este año. ¿Cuáles van a ser los principales nombres, las principales figuras y los principales debates también, porque se dan debates, ¿no? Se dan claro que sí. Temas que van atravesando estas ferias. Claro que sí. Nuestro país invitado de honor este año es el Reino Unido. Y gracias a eso, una de las temáticas. El Reino Unido, a partir de los años 50, ha producido grandes nombres que han explorado la fantasía, la magia. En literatura. En literatura. Podemos hablar de Roald Dahl, por ejemplo, ya desde los 50, 60. Luego podemos hablar de J.K. Rowling, que se intentó a una iniciativa nuestra. Hablamos con la cónsul, que la cónsul de Bretaña es una gran amiga y es boliviana, ella ya 30 años que vive en Bolivia, vino como turista y ahora es diplomática, ¿no? Entonces le dijimos, queremos tener a J.K. Rowling, que es una superestrella, no solo de la literatura, sino del mundo pop. Entonces se hizo la gestión y la idea era que venga a la Feria de Sao Paulo, luego a la de Lima y luego a la de La Paz, que están continuadas, digamos, ¿no? En julio y agosto. Y se hizo la gestión con las y lamentablemente no se pudo. Hubiera sido un tener a la autora de Harry Potter entre nosotros, ¿no? Pero ella, bueno, tiene una fortuna más grande que la reina Isabel, que ha fallecido hace como 1 año, entonces ya dedica su tiempo a otras causas, es muy controvertida en los últimos años, en Inglaterra ha sido muy controvertida por algunas opiniones que ha vertido, entonces, pero obviamente no se pudo, ¿no? Siempre que hemos intentado también con la Embajada de Estados Unidos traer a Katzenbach, que es un superventas, pero tampoco se ha podido. O sea, tenemos que ser realistas de cuál es nuestro mercado, ¿no? El tamaño de nuestro mercado, que eso es lo que hace que una multinacional, son 2 las más grandes en el mundo, Planeta Random House Mondadori, la otra Planeta Penguin Random House Mondadori. Así es. Que ha ido creciendo. Que es una gran casa de... Y la otra es, una es Random House Mondadori y la otra es Planeta, son 2. Entonces, que ellas nos den tiempo y nos den a los autores que hacen unas giras cuando presentan libros, ¿no? En la Feria del Libro de Buenos Aires o la de Bogotá podemos ver centenares de presentaciones de grandes nombres. Y eso tiene que ver también con los invitados, porque, por ejemplo, hay países como España que antes privilegiaban y traían a un gran nombre, a alguien consagrado, pero ahora no. Ahora lo que ellos están privilegiando es traer a nombres emergentes. Entonces, visibilizar la nueva propuesta, la nueva producción literaria de España. Así que vamos a tener pasado mañana nosotros una conferencia de prensa donde vamos a mostrar toda la grilla de nuestra agenda cultural. Tenemos más de 300 actividades culturales. Entonces, por favor, ahí vamos a poder dar todos los nombres y muchos más detalles sobre la agenda. Perfecto. Tenemos algunos debates, decía, porque la Feria del Libro no solamente es un lugar donde uno va a mirar y a comprar libros, sino se dan encuentros, además de estas visitas, de estos nombres que vienen emergentes o los súper famosos. Tenemos presentaciones de textos en la producción nacional y a raíz de esto también diálogos y debates. ¿Están previendo esto? Sí, claro que sí. Yo les pido que nos sigan en nuestras redes sociales a partir de la presentación de nuestra agenda, que va a ser el jueves, ya para agendar
agendar y ver todo lo que les interesa, porque en muchos casos ahí a la misma hora tenemos 5 salas, entonces ahí coincide, quiero ver esto, pero también quiero ver esto. Y la persona encargada de la agenda cultural tiene que hacer magia para que no estén a la misma hora temas del mismo interés, claro, digamos, ¿no? Pero ahí hay que ver también a los invitados, todo eso. Vamos a hablar en los coloquios, vamos a hablar de algunos, un poquito mirándonos hacia adentro, mirándonos al ombligo, de 2 temas muy importantes para la Cámara Departamental del Libro y para la Cámara Boliviana del Libro, que esa es otra historia. La Cámara Boliviana del Libro nació aquí en La Paz en 1945 y al día siguiente de la inauguración nos estamos reuniendo con los presidentes de todas las cámaras departamentales, que ya somos 6. La Paz tiene desde hace un año la presidencia también de la Cámara Boliviana del Libro, que eso nos da más fuerza para interactuar, digamos, con instituciones estatales, internacionales, con el gobierno, con la UNESCO, por ejemplo. Entonces, vamos a reactivar. Ha estado un poquito dejada de un lado, pero estamos trabajando. Anoche tuve una reunión hasta muy tarde con ellos. Entonces, vamos a estar todos los presidentes de las cámaras departamentales presentes en la Feria de La Paz y hacer como un relanzamiento, digamos, ¿no? Pero volviendo a hablar, queremos hablar de la ley del libro. La ley del libro ha cumplido 10 años el 29 de abril en el papel. Es fantástica, es muy linda, tiene mucho que aprovechar, pero en la práctica solo la exención impositiva es lo que se ha aplicado. Pero todo lo demás, la constitución de un comité plurinacional del libro, todavía no se ha hecho, ¿no? Hay un reglamento de la ley del libro que dice que cada 5 años un ministerio tiene tu visión. Primero el de Culturas, luego el de Educación, y a partir del 30 de abril de este año nuevamente está Culturas. Yo le pido a doña Sabina, debemos trabajar, no solo con este tema de la ley del libro, a la ministra, sí, que le hemos mandado muchas cartas, mensajes, y no nos ha recibido en los últimos meses, y debemos trabajar sobre esta ley del libro y también sobre el compromiso del presidente el año pasado inaugurando la Feria del Libro, que dijo, le he pedido, y me dijo, hermano, yo te apoyo, la presencia de Bolivia en las ferias internacionales para mostrar la nueva producción literaria boliviana. Por ejemplo, estuvieron en Cuba en febrero, en la Feria del Libro de La Habana, estuvieron las instituciones gubernamentales ligadas al libro, que son 2, 3, 4, pero nosotros no estuvimos, no nos hicieron saber, y deberíamos haber estado mostrando. Quisimos... Se intentó con el CIS de la vicepresidencia llegar a la Feria de Buenos Aires, pero era un mes antes, y esto hay que programarlo con un año de anticipación, porque son instituciones serias y grandes que ya tienen los espacios, solamente hay que hacer unos ajustes. Entonces, un año antes de repente ya hay que empezar a gestionar los espacios. Eso significa pagar desembolsos, que no es barato. Asistir a cada feria internacional significa más o menos entre pagar el espacio, diseño del stand, montaje del stand, atención, facturación, entre 20 y 25 mil dólares por feria. Entonces, por eso necesitamos el apoyo del Estado y por eso al presidente Luis Arce le hemos pedido el año pasado y él ha aceptado. Esta mañana hablaba con doña Gabriela Alcón, antecitos de venir acá. Viceministra de Comunicación. Viceministra de Comunicación, y me confirmó que el presidente el próximo miércoles a las 7 estará inaugurando nuevamente nuestra feria y que el sábado 12 va a estar presentando uno de sus textos que solamente ha circulado en México. Entonces se está imprimiendo una nueva edición especialmente para la Feria del Libro y el sábado 12 a las 6 o a las 7 de la tarde, falta definir eso, don Lucho Arce estará presentando su nueva obra y también el vicepresidente va a presentar un libro en esta feria. Un momento de encuentro no solamente con autoridades o entre autoridades, sino de la sociedad con la sociedad, ¿no? Porque seguro, vamos a reencontrarnos también. Que necesitamos ese feedback, ¿no? Necesitamos el contacto directo con la gente que lee, con la gente que consume literatura. Así que van a ser 2 highlights, 2 momentos estrella de los muchos que va a haber en nuestra feria. Y además, no solamente la gente que consume literatura, la gente que consume libros académicos, ensayos políticos, cómics, libros para niños. Yo creo que hay una variedad que cada vez se hace más evidente y que nos ayuda a reencontrarnos como sociedad. Necesitamos vernos, reencontrarnos y apaciguar las tensiones tan duras de estos últimos años, ¿no? Yo creo que la Feria del Libro es un lugar Eso es un punto de encuentro y es una de las funciones de la literatura, ¿no? Es algo para la literatura en otros países, no digamos que entra a la canasta familiar, ¿no? Pero es un artículo que es
por los gobiernos es apoyado. Por ejemplo, los niños en la Argentina tienen un vale para comprar un libro anualmente. Los que asisten a la Feria del Libro no van a mirar y a corretear y a preguntar y a hacer la tarea. Se salen con un libro que el gobierno les regala. Entonces, debe haber un fondo pro libro, la ley del libro prevé cosas, instancias como esta, que debemos activarlas, ¿no? Se debe activar el Comité Plurinacional que está conformado por nosotros como parte civil y por los ministerios, gobernaciones, alcaldías, por todas las instancias. Entonces, y así tener una política que defienda al libro, ¿no? Debemos hacer realidad las compras estatales. Si digamos, hubiera una interacción entre el Ministerio de Educación y las editoriales que tienen el personal capacitado, no hubiera sucedido algo como lo que ha sucedido con los plagios de las tapas del Ministerio de Educación. Entonces, y eso sería lo óptimo, que las editoriales que ya están sobre este tema elaboren el material, lógicamente coordinando con el Ministerio de Educación, y el Ministerio haga las compras a las editoriales. Así se alimenta el ecosistema del libro, que va desde el autor hasta el comprador, pero de por medio hay editores, hay correctores, hay diagramadores, hay fotógrafos, hay ilustradores, distribuidores, libreros. Entonces es toda una cadena que alimenta a este ecosistema y que la gente no ve que cuando compra un libro no original o un libro pirata, le está quitando los ingresos a toda esta cadena de producción que es el ecosistema del libro. Y eso es algo también de lo que tenemos que hablar. Como Cámara Boliviana del Libro, ya somos 6 cámaras, vamos a luchar por esto, con una campaña ya a nivel nacional. Y ojalá tengamos precios también populares, ¿no? Los libros no son baratos, ni acá, ni en Argentina, ni en México, ni en la China, ¿no? Es un producto que tiene una cadena, como ha mencionado, tiene una cadena larga en la producción. Supongo que también el Estado podría participar en alguna política que nos permita democratizar esto y a una empresa que también de repente puede aportar con algo, ¿no? No es un objeto barato, ¿no? Es valioso, claro que pero sí. No es barato. En Colombia, por ejemplo, el libro es muy barato. Hace unos meses un amigo me manda una foto que estaba en la Feria del Libro de Bogotá. Mira, me dice lo que he comprado con $100, 700 bolivianos aproximadamente. Tenía como 8 libros. Porque encuentras libros en Bogotá en 30, 50, 60 bolivianos, libros bien ilustrados, libros tapadura. Entonces podríamos llegar a eso. Es un poco de presupuesto, voluntad política. Políticas también. Sí, políticas que apoyen a la cultura, que ojalá lleguemos a eso, ¿no? Así que debemos trabajar con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Culturas, pero necesitamos el apoyo del presidente para que impulse, ¿no? En muchos casos una orden facilita, agiliza las cosas. Sí. Esperamos poder estar este año presentes en la Feria de Guadalajara. Para eso, que es entre fines de noviembre y principios de diciembre, para eso debemos empezar a trabajar mañana con la ministra de Culturas. Sí, veo que hay todavía una tarea pendiente en su relación con el gobierno. Gracias, David Pérez, presidente de la Cámara Departamental del Libro de La Paz. Gracias, Claudia. Que les vaya muy bien en la feria. A partir del próximo miércoles 2 de agosto hasta el domingo 13 de agosto, a todos los habitantes de La Paz y del Alto, a las familias, los grupos de amigos, los colegios tienen ingreso libre. Por favor, contáctense con nosotros a través de nuestras redes sociales para que agendemos las visitas de los colegios y no haya un caos como el año pasado, que esperábamos 20 colegios y aparecieron 70. Era una marea éxito de niños, sí, fue muy lindo, pero mejor si lo programamos. Perfecto. Gracias, Claudia. Perfecto, no, gracias por la visita.